Buenos días, nosotros somos del tercero D de Enfermería General y en este video vamos a hablar sobre los tipos de vendajes y sus técnicas. Nuestro equipo está conformado por Graniel y Fernanda, Rosas Luna Ivonne, Treviño Gael, Gervais Ayatna y Ruiz Córdoba Daniel. En el vendaje de tipo capelina, fijamos la venda en la frente, justo encima de las cejas con una vuelta completa alrededor de la cabeza. Después, llevamos la venda hacia la parte posterior de la cabeza y volvemos a la frente, realizando varias vueltas circulares completas, cubriendo bien desde la frente hasta la nuca. Posteriormente, realizamos vueltas en forma de 8, cruzando la venda desde la frente hacia la coronilla y luego hacia abajo por la nuca, alternando las vueltas para cubrir toda la cabeza. En la última vuelta circular alrededor de la cabeza, fijamos la punta de la venda con cinta adhesiva y nos aseguramos de que el vendaje esté firme pero cómodo, sin nalgas apretadas y que los apósitos estén bien colocados y cubiertos. Para el vendaje de muñón, tomamos una venda y comenzamos envolviendo el extremo del muñón con una vuelta circular para asegurar la venda. Después continuamos vendando en forma de ida y de vuelta, asegurándonos de cubrir toda la superficie de manera uniforme y sin dejar espacios, además de manteniendo la tensión de la venda, pero sin restringir la circulación. Y finalmente, fijamos el extremo de la venda verificando que el vendaje esté firme. Para el vendaje circular, tomamos la venda y comenzamos envolviendo el extremo inferior del área a cubrir, haciendo una vuelta completa y asegurando la punta de la venda. Posteriormente, continuamos envolviendo la venda alrededor del área en círculos consecutivos, superponiendo cada vuelta anterior aproximadamente un tercio o la mitad del ancho de la venda, manteniendo una tensión uniforme para que el vendaje quede firme pero cómodo. Seguimos envolviendo hasta cubrir completamente la zona deseada y finalmente fijamos el extremo de la venda asegurándonos de que el vendaje esté bien asegurado. Para realizar un vendaje de muñeca, llevamos la venda en diagonal hacia la base de la mano, envolviendo el dorso y cruzando sobre la palma. Continuamos realizando vueltas en forma de 8, alternando entre la muñeca y la mano, asegurándonos de cubrir bien toda la zona afectada. Y finalmente, aseguramos el extremo del vendaje y verificamos que el vendaje esté bien colocado y no demasiado apretado. Para realizar un vendaje abdominal, necesitaremos de 2 personas y de una venda de 30 centímetros. Comenzamos dividiendo nuestra venda en forma de M o de N, dependiendo de la complexión de nuestro paciente. Posteriormente, lateralizando al paciente pasaremos la venda por debajo del mismo, de manera que quede un extremo del vendaje a cada lado del paciente. Los enfermeros realizarán el vendaje por capas, turnándose para no perder la presión ejercida con el vendaje, y finalmente fijarán el último extremo quedando como resultado un vendaje de tipo faja.
Para realizar un vendaje en 8 en el codo, comenzamos colocando el brazo del paciente en una posición cómoda, con el codo ligeramente flexionado. Fijamos el extremo de la venda con una vuelta circular alrededor del antebrazo, justo por debajo del codo. Luego, llevamos la venda en diagonal sobre el codo, cruzando en la parte posterior del brazo y envolviendo hacia el lado opuesto. Continuamos realizando vueltas en forma de 8, alternando entre el antebrazo y la parte superior del brazo, asegurándonos de cubrir bien la zona del codo y proporcionando soporte sin restringir el movimiento. Finalmente, fijamos el extremo de la venda con cinta adhesiva médica o un sujetador del vendaje y verificamos que el vendaje esté bien ajustado sin causar presión excesiva o restringir la circulación. El vendaje de clavícula se procederá a almohadillar las prominencias óseas y zonas dérmicas en contacto. De segundo se inicia lo que es el vendaje fijándolo por debajo del codo flexionado, dirigiendo la venda hacia el hombro y volviendo nuevamente hacia el codo por detrás haciendo un par de vueltas. A continuación, partiendo desde el codo, rodeamos la cintura englobándolo con la venda del codo y el brazo en sucesivas vueltas hasta alcanzar al hombro. Se repetirán las vueltas para dar consistencia en el vendaje y se reforzará con esparadrapo o venda elástica adhesiva en aquellas zonas susceptibles de aflojarse con mayor facilidad. En el vendaje para el codo, pues se usa el vendaje en 8. Coloca la articulación ligeramente flexionada y efectúa una vuelta circular en medio de la articulación. Dirija la venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en la parte posterior la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. Este vendaje de 8 de tortuga siempre se utiliza en articulaciones como por ejemplo el codo en el que estamos viendo. De igual forma, el vendaje de rodilla también es un vendaje en 8. De igual forma, se coloca en la articulación que está ligeramente flexionada y pues vamos a efectuar lo que es una vuelta circular en medio de lo que es la articulación de la rodilla. A continuación, el vendaje funcional del tobillo. Como primer paso se coloca el tobillo en un ángulo de 90 grados para así posteriormente empezar el vendaje, vendando como un primer estribo longitudinal en forma de U, parte del anclaje proximal por la cara interna de la pierna, pasa por el talón cubriendo ambos malleolos y al pasar por el malleolo externo traccionaremos ligeramente en dirección ascendente y así sucesivamente hasta hacer que pues el pie no tenga o el tobillo no tenga movimiento. El vendaje de capelina se inicia efectuando una vuelta circular en sentido horizontal alrededor de la cabeza. Se realiza un doblez de 90 grados al finalizar la primera vuelta, continuando el vendaje en sentido sagital, siguiendo la línea media de la bóveda craneana, hasta encontrarse a nivel de la primera vuelta. El sanitario libre sujetará los dobleces mientras el que maneja la venda realiza una nueva vuelta circular, de modo que quedan aprisionados los dos dobleces de los tramos sagitales. De esta forma vaya efectuando vueltas recurrentes
Se termina con 2 vueltas circulares, se fija el vendaje con esparadrapo. En el vendaje Belle Pau, la técnica almohadillado de la axila para proteger lo que es la zona de contacto del brazo con el tórax y posteriormente abducción del brazo sobre el tórax con la mano sobre el hombro sano. Por último, se hace una fijación del brazo con vueltas de venda en dirección diagonal y horizontal, rodeando el brazo y el tórax en distintas direcciones de forma alterna. Algunas consideraciones a tener en cuenta, se recomendará que el paciente duerma en decúbito supino, entre otros. Nice.